Los Gulag soviéticos, tragedia y resistencia en los campos de trabajo forzado. Los Gulag soviéticos fueron unos campos de trabajo forzado durante el régimen comunista de la Unión Soviética. Enviaba a millones de personas consideradas enemigas o indeseables para someterlas a condiciones inhumanas de vida y de trabajo que causaron la muerte y el sufrimiento de muchos de ellos. El origen de los gulags se remonta a la revolución bolchevique de 1917, que derrocó al zar Nicolás II y que instauró un sistema político basado en el marxismo-leninismo que pretendía crear una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin religión. Sin embargo, este sistema se enfrentó a la resistencia y a la oposición de muchos sectores de la población que no compartían sus ideales o que defendían sus intereses. Para reprimir y eliminar estos sectores, el régimen bolchevique creó la Cheka, que era la policía política encargada de la seguridad y de la inteligencia y que tenía el poder de arrestar, interrogar, torturar, juzgar y ejecutar a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios, burgueses, religiosos, nacionalistas, extranjeros o criminales. La Cheka también creó los primeros campos de concentración donde enviaba a los prisioneros políticos para aislarlos y explotarlos. El desarrollo de los gulags se produjo durante el gobierno de Stalin, que fue el sucesor de Lenin y que gobernó la Unión Soviética desde 1929 hasta 1953, con un estilo dictatorial y totalitario que no toleraba ninguna disidencia ni crítica. Stalin impulsó una serie de planes quinquenales que tenían el objetivo de industrializar y colectivizar la economía soviética y que exigían un gran esfuerzo y sacrificio de la población, que debía cumplir unas metas y unas cuotas muy elevadas. Stalin también inició una serie de purgas y de deportaciones que tenían el propósito de eliminar a sus rivales y a sus enemigos, reales o imaginarios, y que afectaron a millones de personas que fueron acusadas de sabotaje, espionaje, traición o desviación y que fueron condenadas a muerte o a trabajos forzados. Stalin también se enfrentó a la invasión nazi de la Unión Soviética, que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial y que provocó una gran destrucción y una gran resistencia, y que también fue aprovechada por Stalin para reprimir y castigar a los grupos étnicos o sociales que consideraba colaboracionistas o traidores. La organización de los gulags se realizó a través de la administración principal de los campos de trabajo correctivos, que se conocía por las siglas en ruso Gulag y que dependía del Ministerio del Interior, que era el órgano encargado de la seguridad y del orden público. El Gulag era el responsable de gestionar los campos de trabajo forzado que se distribuían por todo el territorio soviético, pero que se concentraban especialmente en las zonas más remotas y hostiles, como Siberia, el Cáucaso, el Asia Central o el Ártico. El Gulag también era el encargado de asignar a los prisioneros a los diferentes campos según su categoría y su condena, que podía ser de unos meses a unos años o incluso indefinida. El Gulag también era encargado de controlar y vigilar a los prisioneros, que debían cumplir unas normas y unos horarios muy estrictos y que estaban sometidos a la autoridad y a la violencia de los guardias y de los delincuentes comunes, que actuaban como capataces o como informantes. La vida en los gulags era muy dura y miserable y se caracterizaba por el hambre, el frío, la suciedad, la enfermedad, el trabajo, el castigo y la muerte. Los prisioneros vivían en unas barracas o en unas cabañas que estaban superpobladas, mal aisladas, mal ventiladas y mal iluminadas y que carecían de las condiciones mínimas de higiene y salubridad. Los prisioneros dormían en unos catres o en unas literas que compartían con otros compañeros y que estaban cubiertos por unas mantas o por unos trapos. Los prisioneros comían unas raciones escasas y pobres que consistían en un trozo de pan, una sopa aguada, un poco de gachas o de papilla y un vaso de té o de agua. Los prisioneros trabajaban unas 10 o 12 horas al día en unas tareas duras y peligrosas que podían ser la construcción de carreteras, de ferrocarriles, de canales, de presas o de fábricas, la explotación de minas, de bosques, de campos o de pesquerías, o la producción de armas, de municiones, de ropa o de calzado. Los prisioneros debían cumplir unas cuotas de trabajo que eran muy altas y difíciles de alcanzar y que determinaban su ración de comida y su posibilidad de reducir su condena. Los prisioneros sufrían castigos frecuentes y severos que podían ser el aislamiento, la paliza, la tortura, el traslado a un campo peor o la ejecución y que se aplicaban por cualquier motivo o sin motivo, como el retraso, la protesta, la desobediencia, la rebeldía o la denuncia. La muerte en los gulags era muy común y muy cruel y se estima que entre 15 y 20 millones de personas murieron en los campos de trabajo forzado por causas diversas como el hambre, el frío, la enfermedad, el agotamiento, el accidente, el suicidio o la violencia.
La muerte en los gulags era también muy indiferente y muy anónima, y se trataba a los cadáveres con desprecio y sin respeto, arrojándolos a fosas comunes, incinerándolos o dejándolos al aire libre, sin identificarlos ni registrarlos y sin informar a sus familiares ni a sus amigos. La muerte de los gulags también era muy injusta y muy absurda, y se llevaba a personas inocentes y valiosas que habían sido víctimas de una ideología y de un sistema que los consideraba enemigos o desechos y que los privaba de su dignidad y de su libertad. La liberación de los gulags se produjo tras la muerte de Stalin en 1953 y la llegada al poder de Khrushchev, que inició un proceso de desestalinización que consistió en denunciar y condenar los crímenes y los abusos cometidos por el régimen anterior y en introducir algunas reformas políticas y económicas que pretendían suavizar y modernizar el sistema comunista. Khrushchev ordenó el cierre y la demolición de la mayoría de los campos de trabajo forzado y la liberación y la rehabilitación de muchos de los prisioneros que pudieron regresar a sus hogares o a sus lugares de origen o que pudieron exiliarse a otros países. Khrushchev también permitió la publicación y la difusión de algunos testimonios y obras literarias que denunciaban y revelaban la realidad y la atrocidad de los gulags, como el libro Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que fue un escritor y un disidente ruso que había sido prisionero en los campos de trabajo forzado y que recibió el Premio Nobel de Literatura por su valentía y su compromiso. La memoria de los gulags se ha mantenido viva y presente gracias al trabajo y al esfuerzo de supervivientes, de los historiadores, de los escritores, de los artistas, de los activistas y de las organizaciones que han tratado de documentar, de investigar, de divulgar, de conmemorar y de reivindicar la verdad y la justicia sobre los gulags y sobre las personas que sufrieron y murieron en ellos. La memoria de los gulags se ha enfrentado también a la negación y al olvido por parte de algunos sectores y grupos que han tratado de minimizar, de ocultar, de manipular o de glorificar los gulags y que han defendido o justificado el régimen comunista que los creó y los mantuvo.